Resulta interesante, muy divertido, ver cómo el mundo ha cambiado en los últimos 100 años, cómo han cambiado las dinámicas con las que nos comunicamos con otros seres humanos, cómo interactúan las sociedades, cómo se construyen sociedad a través de medios de comunicación, nuevas tecnologías y el fenómeno de la globalización en general, ¿no? ¿No se les hace interesante ver cómo el estar detrás de una pantalla puede cambiar la manera en la que nosotros nos comunicamos? Para eso hoy vamos a reflexionar sobre cómo un conjunto de individuos a través de su pericia técnica y ayudados por internet fueron capaces de desarrollar su propio sentido de identidad, una comunidad propia con todas sus peculiaridades lingüísticas y también con un folclore propio. Hoy haremos una pequeña reflexión sobre las características sociolingüísticas que adquirieron algunas comunidades hacker previas a la década del 2000. Fue en Estados Unidos y por lo tanto el código utilizado era el inglés. Esta historia comienza antes de Internet, es decir, más exactamente con los individuos que hicieron que esta fuera posible. Los tales llamados reales programadores, radioaficionados, amantes del modelismo, de trenes, de medias blancas, camisas de poliéster y lentes muy gruesos. Ya eran marginados en una sociedad que premiaba principalmente el esfuerzo físico. Siempre se nutrían de carreras como la ingeniería, la física o la matemática. Estos ya tenían su propio tecnolecto. Como resultado de largas horas expuestos a actividades de cómputo, también empezaron a surgir algunos términos que se empezaron a establecer en la comunidad, como el ya reconocido y anecdótico bug. Fue en los laboratorios universitarios, que eran los únicos que podían acceder a una computadora IBM, International Business Machines. Eran grandes computadoras que ejecutaban sus procesos por medio de tarjetas perforadas. Era común que en estos grandes equipos se metieran insectos y malograran el papel, y siempre que veían un error decían un bug, y ese término incluso perdura hasta nuestros días. En un proceso de resemantización, muchos elementos similares quedaron constatados en diccionarios hackers o diccionarios de jerga hacker. Otra peculiaridad lingüística que nos podemos encontrar en esta misma margen de tiempo es la escritura lit. Era común que en algunos foros en línea y juegos algunas personas cambiaran algunos caracteres en las palabras por valores alfanuméricos para despistar a personas ajenas a la comunidad, neófitos, noobs. Deriva de élite. De esta manera los usuarios remarcaban una diferencia entre ustedes y nosotros. Fueron estos mismos programadores que a través del financiamiento militar pudieron hacer su pequeño proyecto en los años 60 de una autopista de información a lo largo del país. Esto se conoció como ARPANET y serían los primeros indicios de lo que nosotros conoceríamos como Internet. Y todos querían ser parte. ARPANET fue un proceso longevo, duró mucho tiempo, como a comienzos de los 60 hasta finales de los 90. Eran muchos los desafíos que se debían poder afrontar, desde el software al hardware, para poder implementar la transmisión de información a lo largo del país. Requirió el esfuerzo de muchos individuos que desarrollaron una jerga propia para poder identificar y comunicarse entre ellos. Originalmente eran un proyecto exclusivamente de financiación militar, después se integraron las universidades y por último, a mediados, se empezaron a hacer características de software público y abierto para que todo el mundo pudiera implementar esta nueva red y pudiera comunicarse con otros individuos a lo largo de todo el territorio. La rapidez con la que se distribuía la información por estos medios digitales facilitó la formación de diferentes jergas
que se adaptaban a las necesidades comunicativas de las personas en este entorno, como es el caso de los emoticones. Fue Scott Fahlman en 1982 que al ver que en un foro público era difícil distinguir entre qué era una broma y qué no, decidió evitar accidentes y formar el símbolo de la carita feliz para determinar que algo era en sentido cómico o jocoso. Podemos ver cómo surgen algunas comunidades con el fin de mejorar los protocolos de Internet, tales como el programa de inteligencia artificial del MIT, otras que adquieren una dimensión política como el Cult of the Dead Cow, el culto a la vaca muerta. Grupo de estudiantes que en el año 85 publicaron un manifiesto donde autodenominaban sus actividades como hacktivismo, promotores de la libertad de expresión y del software libre. Es aquí de donde viene el término hacker y determina algunos factores con los cuales se les va a identificar en el futuro. La llegada de los años 90 vino con el protocolo HTTP, que no solo hizo que el Internet adquiriera propiedades de libre acceso o acceso público, sino que también lo volvió un fenómeno mundial, volviéndolo no solo una manera de transmitir información académica, sino un espacio de recreación. Lo que nos lleva a hablar de los memes. Richard Dawkins definía en su libro El gen egoísta al meme como la unidad mínima de transmisión cultural. Es decir, una idea que por las razones que sean un individuo tiene la necesidad de compartir y asimismo el que con quien la comparte la vuelve a compartir una y otra vez. Puede ser por cuestiones como la religión o asimismo las imágenes, chistes, comentarios o videos graciosos de Internet. Fue de la infinita configuración de interacciones entre individuos de todas partes del mundo que se produjo en un caldo de cultivo en páginas como 4chan, el Foro B, que producían todas estas imágenes. Empezaron a crear una identidad cultural, su propio humor, su propia ideología e incluso en algunas características adquirió dimensiones políticas. Gracias al anonimato se distanciaron de la moral tradicional, pero aún así tenían sus propias causas y construyeron su propia identidad. Evidencia de esto podemos verlas en las marchas realizadas en el 2004 en contra de la Iglesia de la Cienciología, en lo que conoceríamos como los inicios de Anonymous. Se habían reunido a manifestarse en contra de la Iglesia de la Cienciología por sus políticas de censura. Pero lo que realmente resulta interesante de estas situaciones como personas de variedades dialectales tan opuestas de diferentes partes del mundo, que a pesar de compartir el inglés nunca se habían conocido, fueron capaces de entenderse porque habían crecido y se habían reído de los mismos memes, de los mismos chistes y los habían compartido durante años. Esta es la evidencia del intercambio lingüístico que sucedía en Internet, de la naturaleza dinámica en la que estos procesos se desarrollan sin fronteras ni límites físicos. Un mundo mucho más conectado. Cómo eso altera las dinámicas con las que nosotros nos comunicamos. Esa es la clase de reflexión que les quiero dejar y con eso me despido. Muy buenas tardes, disfruten su día. Que les vaya muy bien a todos.